Democracia y cultura, dos palabras que jamás hubiéramos imaginado juntas, hoy nos invitan a repensar cómo estamos garantizándola para las y los jóvenes y por supuesto para todas, todos y todes. Hoy nos acompaña Quique Labián desde Madrid para acompañarnos en cómo ha iniciado esta conversación en nuestra universidad. Esto es En Trending. Quique Labián es un apasionado del arte, la música y la cultura en todas sus formas, ya sea disfrutando de un buen anime o scrolleando en TikTok. Músico de profesión, desde muy niño se adentró en el ámbito musical. Durante su adolescencia formó parte del grupo de Ska Sin Complicaciones, donde también impulsó proyectos de cultura comunitaria como la Semana del Rock, combinando arte con impacto social. Se ha desempeñado en diversos cargos desde los cuales ha trabajado por la equidad cultural. Siendo cofundador y director de Cubo, una organización sin fines de lucro centrada en la mediación cultural y la innovación social, impulsó proyectos comunitarios con poblaciones vulnerables a través de la cultura urbana, el teatro y la danza, acompañado siempre de la labor de diversas fundaciones. Ha sido tutor de emprendimiento e innovación en la Escuela Reina Sofía, donde acompaña a jóvenes a generar proyectos de transformación social a través de la música. Desde 2025, es director de Innovación Social y Arte en Harmon, donde lidera el equipo de incidencia política en el ámbito cultural. Por su labor, fue reconocido con el Premio Nacional de Juventud en la categoría de Cultura. Quique Labián afirma que la cultura es para todos, todas y todes. Se vive y se construye en comunidad y es un derecho fundamental que requiere de apoyo institucional para crecer. Entre urgencias y utopías, democracia cultural para transformar realidades. Este es el curso que está liderando Quique Labián aquí en la Casa Universitaria del Libro, uno de los recintos más importantes para la cultura de nuestra universidad, y es donde justamente se está evocando la conversación al respecto, más allá de qué es la cultura y cómo la entendemos, un tema que tocamos recientemente, Ren, en Trending, sino también dónde está el acceso, por qué existe el acceso como le existe y qué podemos hacer para concebir la cultura como algo que todos deberíamos y pudiéramos acceder. O sea, es una conversación realmente muy amplia y muy interesante. Y también de manera más global, Beto, ya lo mencionabas, lo revisamos con nuestra población de jóvenes mexicanos. En este momento, Quique está llevando un curso con las y los universitarios. Entonces, también queremos conocer cómo es que ha tenido estas reflexiones, estas conversaciones y qué está pensando nuestra juventud sobre las maneras en las que podemos acercarnos a la cultura. Quique, bienvenida en Trending. Bienvenido, Quique. Muchas gracias. Pues, ¿qué te parece si comenzamos por el término que a nosotros nos voló la cabeza, Sí. nunca lo habíamos escuchado, de qué es la democracia cultural? Pues mira, en lugar de intentar como contarlo de una manera como súper teórica y abstracta, os cuento un poco cómo lo viví yo, cómo lo disfruté yo y cómo ahora intento trabajar en ese ámbito. Okay. O sea, yo cuando empecé a estudiar música a los 4 años, empecé a tocar el tambor, para ser exactos, y ocurrió por dos motivos principales. Por un lado, porque en mi familia se me generó la inquietud, se me dio la posibilidad. Mi hermano mayor también estudió y estudia música, composición, ¿no? Entonces como que me llevaron a la escuela de música de la banda del pueblo y empecé a hacerlo. Y por otra condición de posibilidad que disfruté, que es que había un sistema público, y lo sigue habiendo, de educación musical que te permite estudiar, por lo general, música clásica y algunas otras músicas, pero principalmente clásica, ¿no? Entonces pues fui a la escuela de música, luego al conservatorio, etcétera, etcétera. Fundido a negro, íbamos a la siguiente escena en la que, por casualidades de la vida, me empecé a interesar en el mundo educativo y en los proyectos comunitarios en general, a través de la cultura. Y no hace tanto esto, hace como 3 o 4 años, tuve la suerte de pasar como bastante tiempo trabajando con comunidades que practican hip hop, que practican rap en concreto, algo de danza, K-pop, ¿no? Como otros géneros, estilos musicales, ¿no? Y artísticos. Y en esos proyectos me di cuenta, o sea, como que después de pasar bastante tiempo, pensé yo, jolín, porque esta gente no tiene como el mismo sistema, o sea, solo por crear otro tipo de cultura, Claro. porque no tiene como los privilegios un poco sistémicos que yo sí tuve, como puede ser pues, tener profesores o tener como recursos públicos que están destinados a que yo toque el tambor, ¿no? Entonces, digamos que al principio cuando piensas eso, sobre todo por el bagaje que yo traía un poco
clásico de conservatorio, pues quizás uno de los argumentos que parece un poco simplista es, pues porque Beethoven no es Bad Bunny, ¿no? Como que tienes como cierta comparación en la que, bueno, la música clásica, la música que yo hago, sí, no sé si merece, pero sí necesita un conservatorio, ¿no? Pero empiezas a tirar del hilo y empiezas a ver que no es una casualidad, ¿no? Que en general la cultura está gestionada por unas poquitas personas, un porcentaje muy reducido, y la disfrutan, la cultura sobre todo que recibe pues, recursos públicos, que se reconoce como cultura, ¿no? Porque nos hemos inventado muchos mecanismos para proteger ese perímetro, ¿no? Sí. Esto es cultura, esto es entretenimiento, esto es ocio, ¿no? Esto es alta cultura y esto es baja cultura, ¿no? O sea, como que tenemos muchas excusas para hacerlo, ¿no? Entonces te das cuenta de que en realidad, pues eso que la cultura la gestionan unos poquitos, y impacta, y los recursos públicos impactan en muy poquitas personas, ¿no? Aquí la solución hasta hace no mucho era la democratización de la cultura, que era esa lectura de, vale, pues yo esto que considero cultura voy a hacerlo más accesible, ¿no? Que pueda venir más gente a los museos, que puedan venir, ¿no? Como todas esas comunidades, las convenzo de que mi cultura pues es interesante y es para ellos y para ellas, ¿no? La democracia cultural reta eso, ¿no? Y lo que viene a decir es pues, que hay que reconocer muchas prácticas culturales que están fuera de los entornos institucionales, tradicionales, ¿no? Que hay que ensanchar la palabra cultura y asumir que hay muchas culturas y que tenemos que preguntarnos qué sesgos estamos teniendo a la hora de repartir y apoyar un poco con recursos todas esas prácticas culturales, porque es verdad que hay una desigualdad, ¿no? Y que no puede ser casualidad que las culturas que menos, las prácticas culturales que menos recursos reciben, casualmente correlacionen con personas con un color de piel determinado, con un código postal determinado, con un género determinado, una edad determinada, ¿no? Entonces, hay unas desigualdades, no tenemos que culparnos ni fustigarnos, ¿no? Pero hay que reducir esas desigualdades, y eso pasa por hacer más, pero también por revisarnos, ¿no? ¿Qué tradiciones tenemos a la hora de elaborar la política cultural? Todo esto para decir que ahora escucho más a Bad Bunny que a Beethoven. Y es Y que no sé tú, Beto, pero con esto que nos comparte Quique, a mí me suena, él lo comparte desde su experiencia Sí. cultural en España, suena exactamente igual a México. no, o sea, lo platicamos hace un par de semanas, ¿no? Con Alex León en esta, pues en estos resultados de la encuesta para conocer, en ese caso eran las opiniones de los jóvenes universitarios, sobre todo de preparatoria, y pues mucho en la mano de lo que dices de, bueno, es que si nosotros nos regañan porque me la paso en el teléfono o en la laptop, pero pues ahí escucho la música que me gusta, ahí veo los contenidos que me gustan, o sea, eso también siento que es mi cultura, ¿no? Entonces, ¿qué otros ejemplos, viendo dices, Ren, o sea, con la manera en la que tú viviste el trayecto musical, lo ilustras muy bien, ¿qué otros ejemplos o qué otras problemáticas nos podrías decir justamente que hacen evidente esta necesidad de pensar en una democracia cultural? Justo, o sea, los más explícitos, y no hay que quedarse con ellos porque a veces como que lo utilizamos como excusa, ¿no? Pero hay unos muy explícitos que yo he podido trabajar, ¿no? O los que he podido, sí, trabajar, que es, por ejemplo, los espacios sociosanitarios o las personas que están en residencias de personas mayores o en centros penitenciarios, ¿no? Hay ciertas personas que por su situación vital pues no pueden acceder, no pueden no acceder a la cultura, sino no pueden recibir recursos no solo para acceder, sino para crear o para participar de su propia cultura, como yo tuve la suerte de hacerlo tocando el tambor, ¿no? Entonces, como sociedad o como sociedades, hemos normalizado que eso pues que es así, ¿no? Al igual que miras otros derechos humanos, como es la cultura, como puede ser la educación o la sanidad, pues la cultura no pasa. Tú, incluso si estás en un centro penitenciario, se da por hecho que, oye, pues mereces tener acceso a la educación o mereces tener acceso a la sanidad. Y no solo lo mereces, sino que, bueno, no sé cómo es en México y no quiero como generalizar porque no es mi campo, pero hasta donde sé, pues si estás en un centro penitenciario y estudias y te formas, pues oye, tienes como ciertos incentivos para reducir tus penas, ¿no? Eso no pasa con cultura, ¿no? O sea, el sentido común es que la cultura es casi como algo accesorio, ¿no? Pero que no es algo fundamental. Y esto, que en estos ejemplos nos ayuda un poco pues como a visualizar que es verdad que es una conversación, pues ocurre con cosas como lo que mencionabas antes, ¿no? Las juventudes son, por lo menos en España, de las generaciones, generación Z sobre todo, millennial también, que más cultura consumen y probablemente crean, ¿no? Sí. Lo que pasa es que son prácticas culturales que desde las instituciones no siempre se reconocen como cultura. Ejemplo, TikTok. Claro. TikTok, en mi opinión, es una manifestación cultural. Me puede gustar más o menos la plataforma en la que ocurre. Y quizás tengo dudas de que TikTok como empresa busque el bien común, ¿no? Pero indiscutiblemente lo que está haciendo la juventud en TikTok, en Instagram, etc.,
es una práctica cultural, ¿no? Y la respuesta no tiene que ser rechazarlo, en mi opinión, tiene que ser reconocerlo y ver cómo desde lo público, al igual que se hace en otros ámbitos, pues se interviene o se fomenta para que ocurra de maneras pues más vinculadas a prácticas socialmente interesantes, ¿no? Al igual que incentivamos que en los teatros o los conciertos se hable de sostenibilidad, se hable de retos sociales, se hable como de ciertas cosas, yo me pregunto si se puede hacer lo mismo en plataformas digitales, y la respuesta en principio que yo intento dar es que sí, pero que eso implica cambiar con muchos Sí, un sesgos que paradigma, ¿no? Un tenemos. paradigma del Sí. entendimiento cultural. Y también con estas problemáticas, ¿no, Beto? Muchas veces cuando te dicen es que no podemos, en cualquier rubro, incluso desde el gobierno tal vez, garantizar la cultura, pues pensamos en, ay, en los jóvenes, en las infancias, pero como mencionas, rara vez la conversación se abre en torno a personas en centros penitenciarios, de personas de la tercera Sí. edad. Entonces, creo que ya nos vamos acercando más, sobre todo también a este diálogo que has tenido con los jóvenes mexicanos de nuestra universidad. Ya estamos muy cerca de irnos a una pausa, pero quédense con nosotros porque continuamos hablando con Quique Levián aquí en Trending. Ya volvemos. Nos encontramos en la Casa Universitaria del Libro, donde Quique Labián, especialista en derechos culturales y ganador del Premio Nacional de la Juventud 2025 en España, está impartiendo el laboratorio Entre Urgencias y Utopías, Democracia Cultural para Transformar Realidades. Quique vino desde Europa para invitarnos a hacer una reflexión sobre cómo funcionan los procesos democráticos dentro de una universidad como la nuestra y cómo podemos hacerle para formar parte de esos procesos. Comenzamos rompiendo el hielo con unas preguntas inesperadas pero necesarias. ¿Qué es un sistema y cómo se conforma? Muchos de nosotros no teníamos ni idea de las respuestas, pero nos sirvieron para entender cuáles son las necesidades de la comunidad universitaria y qué podemos hacer para mejorarla. En una dinámica en parejas, imaginamos qué cambios le haríamos a la universidad si contáramos con distintos presupuestos, desde difundir más la cultura y el deporte, hasta renovar la infraestructura y contar con buenas instalaciones o atender necesidades que para nosotros son importantes, como la alimentación a precios accesibles. En las siguientes sesiones del taller, Quique nos dará herramientas para plantear casos donde la creatividad ayudó a desafiar estructuras de poder o bien diseñar estrategias en la práctica cultural con intención de pensar cambios más profundos y llevarlos a cabo dentro de la universidad. Así fue el trabajo de la primera sesión, donde comprendimos a la UNAM no solo como una institución, sino como un sistema social que funciona gracias a todas, todos y todes. Aprendimos que todas las necesidades son válidas en los sistemas sociales, y quizá esa fue una de las ideas más valiosas de este primer encuentro con Quique Labián, entender que desde la organización y la participación de cada uno de nosotros podemos imaginar una universidad más abierta, consciente y cercana a su comunidad. Iván y Denis de nuestro equipo de reporteros que pues tomaron o están tomando, porque está en curso en este momento todavía, pues esta plática entre urgencias y utopías, democracia cultural para transformar realidades. Toda la semana se va a estar realizando esta conversación. Y pues, Quique, tú ya también empiezas a tener este acercamiento con las juventudes mexicanas, como nuestros compañeros, como Iván y Denis. ¿Qué es lo que nos podrías decir al respecto de lo que hayas notado de ellos, de lo que hayas notado de estas pláticas? El plan de trabajo que tú presentas, pues es mucho aterrizarlo a lo que ellos viven como estudiantes universitarios, como estudiantes de una institución como la UNAM. Entonces, ¿qué es lo que has notado en lo que va de este curso? Pues mira, te respondo como le respondo a la gente, pues cuando, yo qué sé, cuando vuelvo a Madrid y me preguntan, ¿qué tal la UNAM, no? Siempre digo que me da mucha envidia porque la palabra... Bueno, el concepto de cultura comunitaria aquí está mucho más arraigado y es mucho más... no, es que no es fácil, es que lo tenéis mucho más cercano y me da envidia, la verdad. Y cuando vengo cuando vine hace 2 años y ahora cuando estoy aquí, no es que me sorprenda, pues, sí, me sorprendo. Normalmente cuando hago no sé si estas sesiones o estos procesos allá en España, como primero hay que hacer mucho trabajo de desinstitucionalizar, de convencer de que no estamos hablando de hacer campañas de comunicación para que venga más gente al museo, ¿no? Aquí no, aquí, o sea, es como es muy guay porque en cuanto planteo el reto de pensemos la UNAM como un sistema social, ¿no? Y entendamos cómo se pueden dinamizar las diferentes comunidades,
Es como que, de hecho, bueno, si es que me pasó en la primera sesión, o sea, tenía como la escaleta preparada y cuando iba por mitad de la sesión dije, uy, pero si me he quedado corto, ¿no? Porque hay una conciencia de la universidad como un espacio no comunitario, sino de muchas comunidades diversas, que ayuda mucho a que esta conversación fluya. Hay una cosa que yo intento pelear mucho en España, que es que tenemos que dejar de hablar de Ministerio de Cultura, Concejalía de Cultura, hay que hablar de Ministerio de las Culturas, o sea, como asumir que en plural esta conversación es mucho más ágil, ¿no? Y aquí eso pasa muy bien, o sea, como que hay, no sé, ayer estábamos pensando de qué cosas haríais en la UNAM y todo el rato era pues tener más en cuenta esta comunidad de gente un poco más joven, de 15 a 17 años, ¿no? O sea, como que piensan mucho como en esos, no sé, me estoy imaginando la UNAM como en esos círculos, ¿no? Y tienen muy claro cuáles tienen que activar, o sea, cuáles necesitan más activación, ¿no? Y cuáles necesitan un poco más de apoyo. Y eso es muy guay, o sea, me alegra mucho. Y al final de cuentas, pues es parte del reflejo de la comunidad universitaria, ¿no, Ren? O sea, es una universidad enorme en población y entonces, pues alumnos, exalumnos, docentes, pues buscan siempre a que haya esa representación de todas las partes que componen a un sector tan grande como es la comunidad universitaria. Sí, y incluso teniendo en cuenta que la universidad en su gran mayoría se concentra en la Ciudad de México, tiene unas poblaciones no solamente de otros estados, Beto, sino que ya estamos hablando de la salida a Cuernavaca, de la salida a Querétaro, Cuautitlán Zumpango, Izcalli, que de aquí Huehuetoca, o hacia sea, de universitaria verdad. está. Sí, 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 entonces que tú nos compartas eso, pues sí nos da como mucho este reflejo de cómo se ha construido en la comunidad universitaria en nuestras juventudes y de esta conversación que has llevado, por ejemplo, en el curso. ¿Cómo les has compartido esto que queda muy claro en tu intención cultural de la importancia de plantear proyectos que no se limiten a que un museo venda más entradas, como nos comentabas, o que haya más exposiciones, sino que de verdad podamos considerar a todas, todos y todes, que es algo que tú repites mucho en este objetivo, en este sentido de las personas en hospitales, la tercera edad, centros penitenciarios, que aquí de pronto sí se siente un poco, Beto, que tal vez si puedes acceder a la cultura, qué bueno, y vamos a garantizarlo en la medida en que tú puedas trasladarte, por ejemplo, a la Ciudad de México, que es donde se concentra la mayor cantidad de recintos, llamémosle culturales. Justo, o sea, ahí sí que la verdad que en las sesiones quizás no la parte menos participativa, pero intento ser como un poco más directo porque creo que cuando nos aproximamos a esta conversación hay algunas, iba a decir teorías implícitas, creencias como que traemos y que yo prefiero como decir, mira, chicos, se puede romper y lo hemos roto así. Y una de ellas es que es muy tentador, o sea, la herencia que traemos de pensar la participación cultural en términos industriales es súper pesada para todo el mundo, porque es que lo hacemos en el día a día. Entonces, los derechos culturales tienen como muchas lecturas, pero a mí me ayuda a pensarla de una manera concreta, que es, tenemos que preguntarnos qué posibilidades o qué barreras existen para que tú accedas a un museo, por utilizar una institución, para sentirnos cómodas, de que tú seas creador o creadora en esa institución, es decir, que tus cuadros estén ahí expuestos, ¿no? Y que tú formes parte de la toma de decisiones de esa institución, ¿no? Luego los derechos culturales tienen otras dimensiones como la identidad, lo que ocurre más allá de las instituciones, pero ya solo con preguntarnos esas tres cosas nos damos cuenta de que las probabilidades de que tú formes parte de la toma de decisiones son pocas, por lo general, y que dependen de barreras muy concretas, ¿no? Y que el paradigma suele ser que las personas que forman parte de esas decisiones o que están expuestas es porque han tenido una gran carrera meritocrática, donde han peleado mucho, han sufrido y han dormido poco, ¿no? Entonces, eso es lo primero que intento como romper con o sea, mostrando ejemplos de cosas que hemos hecho en las que, pues, por ejemplo, en el Museo Thyssen en Madrid lo que hacemos es que toda la programación del programa de amigos jóvenes del museo está decidida de manera participada por la propia comunidad de jóvenes. Le juntamos, le decimos qué queréis hacer, qué queréis que programemos este año en el museo, le juntamos con el equipo del museo, dialogan y de ahí sale un calendario de programación. Hemos hecho otros proyectos donde la propia juventud ha elaborado sus propuestas legislativas para que en la ley de enseñanzas artísticas se tengan cosas en cuenta y se ha conseguido que se cambiar leyes, ¿no? Entonces, pues en la sesión intento ser como muy directo, decir, mira, no voy a abrir un debate sobre si se puede o no se puede, pero sintiéndolo mucho se puede, ¿no? Se puede hacer, o sea, desde la institución, en este caso la UNAM, hay que presionar para que ejerza su responsabilidad democrática, es decir, oye, UNAM, tienes que ser más democrática siempre, no lo digo porque no lo seas, es como que tienes una ambición que siempre tengan en mente, pero también digo, ¿y si esto no pasa? ¿Qué estrategias nos encontramos para hacer como ciudadanos y como ciudadanas que esto pase, ¿no? Y existen también. Se puede hablar de incidencia política en la UNAM, se puede hablar de emprendimiento en la UNAM. O sea, hay muchas tácticas
para conseguir que la democracia sea un poco más tangible en una institución, ¿no? Al principio, como que hay una parte de terapia de la sesión en la que la gente dice, como que se enfada, es como, no, no, ni de broma, no nos van a hacer caso, tal, pero se quita pronto, la gente se empodera rápido. Y todo esto que hemos estado platicando, Quique, creo que es algo implícito, ¿no? Que va mucho de la mano de la colectivización, ¿no? O sea, de las juventudes, de entenderse como un grupo para buscar, como dices, ¿no? O sea, esta representación cultural en un museo, demás. ¿Cómo también logras hablar y conectar de estas problemáticas para que se entienda justo como eso, ¿no? Como decías, o sea, no entenderlo como una trayectoria de mérito y de es que yo he trabajado y por eso tengo este lugar en el museo, sino entenderlo como una colectividad, o sea, como, eso es muy importante, ¿no? Para discutir la democracia cultural. Bueno, o sea, yo tengo como 2 tácticas, esto es como personal, para convencer, porque soy pesadísimo con eso. Por un lado es cuestionar los imaginarios en los que hemos crecido. O dicho de otra manera, yo cuando soy millennial, y yo crecí viendo High School Musical, Camp Rock, ¿no? Como todas estas películas, que a Hannah Montana, que ha vuelto, Claro. y que amo esto. Pero es verdad que el imaginario en el que hemos crecido de manta, carretera y rock and roll se basa en que si tú quieres dedicarte a las artes y ser profesional, que no todo tiene que ser profesional, pero si tú quieres vivir haciendo arte, tienes que sufrir, tienes que trabajar en una cafetería y por las noches casarte con un chico guapo, que además esto es terrible, que ya o sea, es como un imaginario que ha romantizado tanto el sufrimiento como la alta exigencia. Incluso a veces, por mucho que te esfuerces, hay cierto imaginario que es como, si eres artista y quieres triunfar, te ha tenido que tocar Dios, ¿no? O sea, es como una cosa casi sagrada, ¿no? Que hace muy inaccesible la participación cultural. Es que nos encanta, además. O sea, es que una de las cosas que me pasa cuando hablo de democracia cultural con mis amigos, con mis amigas, con mi familia, como, no, hombre, pero esto no cualquier persona puede estar en un museo, ¿no? O sea, como que, y como, pues sí, claro que sí, o sea, si Hay es que una veneración. Sí, es como si es que justo de eso va, de que cualquier persona pueda, Claro. ¿no? Que luego se tiene que forzar, sí, pero que cualquier persona tiene que poder. Eso por un lado, ¿no? Como romper los imaginarios y cuestionarlos mucho, porque madre mía, lo que nos encanta sufrir en el mundo de las artes. Y por otro lado, intento hablar mucho, si no me funciona la A, de la B, que es la evidencia científica. No sé si aquí pasó igual, pero hace como unos años en España se pusieron súper de moda titulares de la música mejora tu rendimiento educativo. Si quieres que tu hijo saque había un titular, si quieres que tu hijo saque buenas notas en matemáticas, cómprale un violín, ¿no? La música cura, si vas a los hospitales, ¿no? O sea, como que se habló mucho del potencial que tiene la cultura para mejorar el bienestar de la ciudadanía, ¿no? Y si entras a mí me encantaba, era estupendo, porque me ayudaba mucho a vender este discurso, pero en realidad si entras, claro, ¿qué pasó luego? Venga conciertos en hospitales, venga violines en escuelas. Si miras en los artículos que citaban siempre de la revista Nature, había uno muy concreto, lo mirabas al fondo, la manera de practicar cultura que genera ese bienestar no es esa visión exigente de un violinista mirando una partitura. Lo que hacían en el estudio, en las escuelas que se evaluaron, era que todas las mañanas los niños y las niñas tenían un momento de clase destinado a moverse por la sala, bailar, cantar, expresarse, cantar lo que les diese la gana. O sea, era una práctica cultural mucho menos institucionalizada de lo que la gente luego se imagina al leer el titular. Y a mí eso me ayuda a defenderlo mucho. La cultura mejora la salud, la cultura es un derecho y no debería tener que justificarlo, pero si queréis lo justificamos. Mejora la salud, mejora la educación. Se empieza a demostrar que la cultura comunitaria mejora el precio de la vivienda. En algunos barrios se empieza a ver estudios. La resolución de conflictos, o sea, mejora muchas cosas, pero la cultura de una manera muy concreta, que es esta que defendemos, que reconoce las prácticas culturales y no las impone, Claro. ¿no? Claro. Entonces yo también soy muy pesado con, oye, que esto no es una cuestión solo de que yo sea un hippie que aplaude así, que le gusta un montón la cultura. No, es que estamos gastando muchísimo dinero público en compensar las desigualdades culturales, en la participación cultural, ¿no? Entonces, como queráis, pero yo creo que es bastante estratégico. Quique, con esa reflexión nos quedamos esta parte de que necesitamos mencionar y Sí. pensar la cultura en plural y la manera en la que lo llevamos, porque no se trata de ser el próximo Beethoven o Mozart, Beto, Sí. simplemente en tener una actividad que sea recreativa y que nos sume en nuestra vida. Y ahora, pues esto que estás llevando en conversación con nuestras juventudes, también de qué es lo que ellos van a plantear saliendo del curso, Beto. Estaremos muy emocionados por ver los resultados. Pues muchísimas gracias.
Quique, gracias por regalarnos estos minutos y por supuesto por acompañarnos solo en Trending, sino con este acercamiento con el curso a las juventudes universitarias. Yo me quedo con esto que decía Quique, que pues no se necesita ser alguien para estar en un museo. Creo que es romper con un paradigma súper fuerte de justo eso es la democracia cultural. Así que nosotros los invitamos a que, ya lo saben, aquí en Trending sigan con las conversaciones que estamos teniendo sobre los temas en tendencia entre las juventudes y ya lo saben, el jueves, los miércoles, perdón, a las 20:30 horas, nos está regresando a nuestro horario anterior. Miércoles a las 20:30 horas nos vemos en YouTube y en la señal de TV UNAM, la repetición los sábados a las 19. Nos vemos.